Entonces, bueno, nosotros estamos acostumbrados a visualizar y señalar que el volumen de un objeto, por lo regular, lo encontramos con el área multiplicado por la profundidad. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos, eh, vamos a ver aquí, voy a necesitar prismas. Mm, para esto. Por ejemplo, esta figura, ¿cuál es el área que tenemos en esta figura? Es un cilindro y la profundidad es esta que nosotros tenemos acá. Y así podemos ir observando diferentes prismas donde nosotros podemos, por ejemplo, un prisma rectangular. A ver, prisma rectangular sería este. Sería más o menos como la idea de una caja de cornflakes, ¿verdad? Nosotros la ponemos ahí. Su base es un rectángulo, tenemos su profundidad. También existen este tipo de prismas que son triángulos, el prisma hexagonal, etcétera. O sea, en fin, tenemos un montón de prismas para poder señalar. Pero para poder encontrar su volumen, nosotros utilizamos el área multiplicado por su profundidad. A ver, ¿cuál es la fórmula del área de, de esta figura? Les dijimos que el área, que la figura es un círculo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el área del círculo? Pi por radio al cuadrado por altura. ¿Estamos? Ahora, en el caso de aquí, ¿cuál es el área del rectángulo? Base por altura y en este caso por la profundidad. Y así podemos ir colocando lo demás. Por ejemplo, ¿cuál sería la del triángulo? El área del triángulo, ¿cómo es? Un medio de base por altura por la profundidad. Así es como nosotros vamos encontrando las diferentes situaciones. Pero les comento que pues nosotros tenemos algunas tan sencillas de poder encontrar su volumen. Hay algunas, permítanme que este cablecito está, que si lo toco se desconecta. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a tomar acá. Lo quiero tomar ahí estamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pan así como este, por ejemplo. Para mí, voy a adelantarlo un poco acá. Si nosotros tenemos este tipo de pan, ¿cómo podríamos encontrar su volumen? Pues es haciendo rebanadas de ese pan y ya tomando la presentación de todos los panes juntos que tenemos acá, podemos encontrar
esos volúmenes que nosotros tenemos con este tipo de figuras, ¿verdad? O sea que aquí necesitamos nosotros sacar esas rebanadas para poder encontrar esa situación. Pero ¿cómo se le llama a estas rebanadas en cálculo? Diferenciación, diferencial, derivada. Entonces el conjunto de todas las derivadas nos va a dar el total de la expresión, ¿verdad? En este caso el volumen. Entonces, por eso de que nosotros vamos a utilizar esas áreas que nosotros tenemos acá para poder encontrar esos volúmenes. ¿Y eso es como lo vamos a sacar? Con haciendo gráficas en sólidos en revolución. Por ejemplo, si a mí me dijeran que demostrara el volumen de una esfera. Bueno, vamos a colocar aquí la esfera para que la tengan ustedes aquí en figura. Aquí, aquí tenemos nosotros nuestra esferita. Pues entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Nosotros podemos dibujar en esta esfera un plano cartesiano con tal de poder determinar diferentes situaciones que nos van a servir. Vamos a colocar acá nuestro plano. Entonces, si yo tomara una pequeña porción de acá para acá, ¿cómo podríamos llamar a esta porción? Por ejemplo, de acá para acá. Pues la podemos llamar radio. Este sería nuestro radio. Y ahora, si nosotros ponemos punteado de acá para acá, nos daría una especie de un triángulo. Pero obviamente este triángulo no tiene una medida de radio porque hay un excedente acá. Entonces a esto nosotros le vamos a llamar eje Y y a esta porción eje X, que es lo que nosotros representaríamos en este caso. Entonces, el volumen de una esfera, nosotros sabemos de que es 4/3 de pi r al cubo. Ese sería el volumen. Entonces, eso es lo que nosotros queremos llegar a demostrar. Bueno, ¿cuál es la ecuación de un círculo, jóvenes? Eso lo vieron el año pasado, ¿no? Pues, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Esa es la ecuación de un círculo. Sí, exacto. Bueno, me extraña que no hayan visto eso, muchachos. Bueno, si despejamos el radio, ¿cómo nos quedaría? El radio es más o menos la raíz cuadrada del radio al cuadrado perdón, sería lo que vamos a despejar, sería en este caso el valor de y. Sería el radio al cuadrado menos x al cuadrado, despejando. ¿Y por qué más menos? Porque el más sería la mitad del círculo que está arriba y abajo la otra mitad del círculo, ¿verdad? Bueno, entonces, y en este caso, nosotros vamos a decir que el área de un círculo, ¿a qué es igual? El área de un círculo, del círculo, pi radio al cuadrado. Solo que en este caso, nosotros a radio vamos a llamarle, permítanme un momentito, porque me están llegando mensajes. Lo que en este caso nosotros en lugar de utilizar radio, en este caso, para hacer la demostración, vamos a utilizar el eje Y, porque por eso lo despejamos para sustituirlo aquí. Entonces, ¿por qué voy a utilizar Y y no es radio?
porque yo lo que quiero dejar es todo en términos de una función. Entonces aquí vamos a utilizar eh, raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado, pero como este está elevado al cuadrado, lo colocamos aquí al cuadrado. Por lo tanto, el área que sería igual a pi por r al cuadrado menos x al cuadrado, porque aquí la raíz se va con eso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer nuestra integral de menos el radio hasta el radio. Por eso es de que nuestros límites de integración aquí van a ser radio. Por eso utilizamos el y en el caso anterior. Ahora, va a ser de pi por el radio al cuadrado. ¿Pero cuánto es el radio al cuadrado, dijimos? R menos x al cuadrado de x. Porque si yo lo que hago es encontrar el, la integral del, si yo integro el área, lo que me va a dar es el volumen. Entonces, si yo integro cada rebanada de pan, lo que me va a dar es el volumen. Entonces, por eso estamos integrando el área de lo que nos está dando en este caso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí podemos hacer una sustitución para no utilizar todo el triángulo. ¿Será que si yo utilizo solo la mitad del triángulo, es dos veces el círculo? El área de, perdón, si yo utilizo solo la mitad del círculo, es dos veces si yo utilizo en este caso solo la mitad para integrar, tendría que multiplicar por 2 para que me salga todo el área del círculo. Entonces yo puedo utilizar aquí, miren, utilizar el 2 y ya no voy a utilizar de menos r hasta r, sino que vamos a utilizar desde 0 hasta r para que solamente vayamos minimizando esta expresión. El pi es una constante, ¿sí o no? Saquémoslo. Y aquí ya nosotros podemos hacer la integración de este término. Vamos a integrar, si ustedes se dan cuenta, la diferencial, ¿en qué aspecto está? Está relacionado con x, ¿verdad? Entonces la integración que nosotros vamos a utilizar acá es sobre x. ¿Puedo cambiar? Entonces sería el volumen es igual a 2pi ¿de dónde dijimos? De 0 a r. ¿De qué? De r al cuadrado. Ah, muy bien. De x. Entonces integremos respecto de x. ¿Cómo nos quedaría esto respecto de x? R al cuadrado x, porque r es una constante en este caso. ¿Y el otro? Partido 3. Exacto. ¿Y de dónde vamos a evaluar? A r. Entonces nosotros vamos a colocar 2pi. Vamos a sustituir valores. Aquí nos va a quedar r al cuadrado. Aquí r al cubo, partido 3, menos r al cuadrado, sustituido con 0, menos 0, menos, permítanme aquí, es 0 al cubo, partido 3. Si yo multiplico por 0, me da 0. Si el numerador es 0 y lo divido entre cualquier número diferente de 0, nos va a dar 0. O sea, aquí tenemos 0. Entonces, ¿cuánto nos va a dar r al cubo por r? R al cuadrado por r, perdón. Entonces, hagamos una resta de estos términos. ¿Cuánto nos quedaría r al cubo menos r al cubo partido 3? Pues hagamos una resta de fracciones algebraicas. 3 dentro de 1 es 3 por 1 es 3r al cubo. 3 dentro de 3, 1 por r al cubo, r al cubo. Bueno, entonces, ¿cuánto es 3r al cubo menos r al cubo? 2r al cubo partido 3. ¿Y si multiplicamos?
4pi, 4 tercios de pi r al cubo. Miren, llegamos al volumen de la esfera. Entonces está demostrado cómo se sacó el volumen de la esfera, porque nosotros sabemos de que es 4 tercios de pi por radio al cubo, pero hasta ahorita podemos entender por qué es ese 4 tercios. Bueno, agárrense bien de su asiento porque comenzamos con volúmenes entonces. Ahora lo que vamos a hacer es de que nos van a dar una gráfica, nosotros la vamos a hacer girar en un entorno y al hacerlo girar en un entorno lo que va a producir es un volumen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso nos van a decir que encontremos el sólido, vamos a escribirlo aquí con la coma para que no me salga tan fea la letra. Que encuentre el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región limitada por x es igual, y es igual, perdón, a x al cuadrado y que esté entre y es igual a 8 y x es igual a 0 alrededor del eje Y. Ahí estamos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, miren que medio muevo esto y pierde la señal. Ahí está. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tomar la expresión que tenemos y es igual a x al cuadrado. Y vamos a despejar en este caso el x. Si yo despejo x, ¿cómo me quedaría? Perdonen, yo coloqué mal esto. Es x al cubo esto. Si yo despejo el x, ¿cómo me queda? Raíz cúbica de y. Creo que no me salió bien el y. Ahí está. Solo voy a cambiar este numerito acá porque yo puse x al cuadrado y es x al cuadrado. Bueno, ahora miren pues. Si yo tengo en x 0, lo sustituyo aquí, ¿cuánto tengo y? 0. Pero si yo tengo en y 8, ¿cuánto tendría en x? 2, exactamente. Pues entonces ahí vamos a tener nuestro límite de integración. El área va a estar en función de y. Por lo tanto, ¿cuál es el área? Bueno, miremos la figura primero, para que así ustedes lo puedan observar. Mira acá, acá. Bueno, miremos, pues cuando tengo en x 0, en y ¿cuánto tengo? 0. Aquí tendría mi primer punto. Cuando tengo en este 1, ¿cuánto tengo en y? 1 también. Porque 1 al cubo nos da 1, ¿verdad? Voy a dejar esto un poquito más por acá. Ahora miremos cuando tenemos 2.
porque dice que el área va a estar limitada en esto. Cuando tengo 2, ¿cuánto tengo en Y? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a irnos de 2 en 2. Entonces esto lo vamos a bajar a la mitad. Entonces aquí sería 2, 4, 6 y 8. Cuando tengo 2, tengo 8. Entonces la gráfica que me queda es esta, miren. Esta sería la gráfica que me queda. Pero que, como acá me dicen que esto lo gire en torno del eje Y. O sea, ¿qué pasaría si yo agarro el eje Y y empiezo a dar vueltas a esta función en toda esta parte? Pues lo que me va a quedar dándole vueltas es esto, miren. Vamos a ponerlo por acá. ¿Y cómo quedaría nuestra base que tenemos acá? Una especie de círculo en este caso, ¿verdad? Así nos quedaría prácticamente la figura, dándole, girándolo en torno de Y. Entonces podemos observar que así nos quedaría. Bueno, entonces por eso de que vamos a dejar el área en torno de Y. Pero, ¿cómo encontraríamos entonces cuál sería la figura que tenemos aquí arriba? Aquí arriba, en su círculo. ¿Y cuál es el área de la figura? Pi por radio al cuadrado. En este caso, el radio va a estar en X, ¿verdad? Porque aquí es donde encontramos el radio, ¿verdad? El radio al cuadrado. Pero ¿cuánto dijimos que era Y? El X, ¿cuánto dijimos que era? Raíz cúbica de Y. O sea, pero lo podemos representar de otra manera. ¿Qué otra manera puedo presentar la raíz cúbica de Y? Un tercio. Pero aquí está elevado al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado, no hay problema. Entonces aquí nos quedaría que el área está dada en pi por y elevado a la 2 tercios. Bueno, entonces miremos ahora el volumen. El volumen es la integral del área. Nos están dando los límites de integración en y, porque aquí tenemos en y. ¿Cuáles serían los límites de integración en y? De 0 a 8. Ahora vamos a sustituir el área de y con la diferencial de y si utilizamos y, ¿verdad? Entonces va a ser pi y a la 2 tercios de y. ¿Cuál es la constante aquí, jóvenes? Entonces esta la podemos sacar de la integral. Entonces nos quedaría pi, la integral de 0 a 8 de y a la 2 tercios de y. Bueno, entonces ahora integremos. ¿Cuál sería la integral de esta? Recuérdense que al exponente le sumamos 1. ¿Cuánto es 2 tercios más 1? 5 tercios. Ahora miren, pues vamos a ponerlo aquí para que ustedes se recuerden de esto. Sería 5 tercios dividido 5 tercios. Pues entonces pongamos 1 y 1 acá, utilicemos sándwich. ¿Cómo nos quedaría esto? 3 quintos de y a las 5 tercios. Vamos a poner aquí 3 quintos. ¿Y de dónde a dónde lo vamos a evaluar? De 0 a 8. Entonces copien, jóvenes, así cambio de pantalla. ¿Estamos? Bueno, entonces ya podemos sustituir los términos acá. Que nos va a quedar que el volumen va a ser igual a pi. Y aquí vamos a sustituir 3 quintos. ¿De cuánto dijimos al inicio? De 8. ¿Elevado a la qué?
5 tercios menos 3/5 de 0 elevado a las 5 tercios. ¿Cuánto nos da esta operación? Colóquenla en su calculadora. El pi lo vamos a copiar como está. Pero ¿cuánto nos da esto? Esto ya sabemos de qué nos queda hacer. Bueno, entonces, el volumen sería 96/5 unidades al cubo. Unidades cúbicas. Ahí ya tenemos nuestro resultado. Unidades cúbicas, porque como un volumen se mide en unidades cúbicas. El área en unidades cuadradas. ¿Dudas, muchachos? Pueden preguntar, por favor. ¿Ya firmaron todos? Vamos a hacer otra entonces, jóvenes. Eh, Se hace girar esta R sería como tipo gótica, encerrada por las curvas y es igual a X y y es igual a X al cuadrado. Ahora nos dice que va a estar girando en torno al eje X y nos pone halle el volumen del sólido resultante. Entonces aquí tenemos que buscar eh, las gráficas y después, como no nos están poniendo límites, si ustedes se dan cuenta, no nos pusieron límites. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar los límites? En la intersección de las dos rectas. Inclusive aquí la podemos encontrar, miren. Igualamos los dos y, así que nos va a quedar x es igual a x al cuadrado. Igualamos a 0, 0 es igual a x al cuadrado menos x. Factor común, que nos va a quedar x, x al cuadrado dentro de x da x, y x dentro de x me va a quedar 1. Entonces igualamos a 0, no sea x es igual a 0, y x menos 1 es igual a 0. O sea que en este caso, los límites de integración estarían en ¿dónde? De 0 a 1. Bueno, pero no hay problema si nosotros queremos ver la gráfica, porque sí nos sirve para poder hacer el sólido. Vamos a ver. Dice que la primera gráfica es y es igual a x. Entonces, cuando yo tengo 1 en x, tengo 1 en y. Cuando yo tengo 2 en x, tengo 2 en y. Cuando tengo 0, 0. Y así nos vamos. Aquí no hay clavo. Pero nosotros sabemos de que lo que nos va a servir es hasta dónde. Hasta 0.
Ahora en x al cuadrado, si yo tengo menos uno en x al cuadrado, me da uno. Si yo tengo cero es cero. Si yo tengo uno es uno. Y así sucesivamente. O sea que si nosotros hacemos la gráfica, nos quedaría esto, miren. Pero ya nosotros sabemos de que lo que nos están diciendo es en cero hasta uno, porque ahí está la situación. Entonces vamos a cortar un poquito más esto. Y esta sería la figura que se formaría, miren. Ahora dice, hacia dónde lo vamos a hacer girar? Para el eje X. Entonces vamos a tener aquí una especie de reflejo, porque lo vamos a hacer girar en X. Y si lo hacemos girar, pues lo que nos va a quedar es una figura más o menos así. Sí. Si nosotros lo miramos desde la parte frontal, vamos a ver que tenemos dos círculos. Si lo miramos del área aérea, pues, o sea, del área del, de, de X, nos va a quedar una figura similar. Así lo vamos a ver nosotros. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos que saber quién es el que va adentro y quién es el que va afuera. ¿Quién es el que va adentro? O sea, el radio de acá para acá, ¿quién sería? Sería este, miren, el X al cuadrado. Pero el radio de acá hasta acá, ¿sería quién? X. ¿Estamos? Bueno, entonces miremos, pues el área de la figura, que ahora va a estar en torno al eje X, va a ser pi por el radio al cuadrado. ¿Quién es el radio al cuadrado? X, pero va a estar elevado al cuadrado. Pero esa sería la figura de afuera, menos la figura de adentro. ¿Quién es la figura de adentro? Pi por X al cuadrado, porque aquí es X al cuadrado el radio, elevado al cuadrado. O sea que aquí nos va a quedar pi X al cuadrado menos pi X a la cuarta. Aquí tenemos un factor común. ¿Cuál es? Entonces nos va a quedar X al cuadrado menos X a la cuarta. Entonces aquí ya podemos encontrar el volumen. El volumen es la integral de 0 a 1 del área en X, pero con la diferencial de X. Entonces nos va a quedar de 0 a 1, pero ya sabemos de qué esto es eso. Pero el pi es una constante, saquémosla entonces. De X al cuadrado menos X a la cuarta por la diferencial de X. Y ya hacemos lo que nosotros sabemos hacer bastante bien, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría esto entonces? Pi, aquí sería X al cubo, partido 3 menos X a la quinta, partido 5 evaluado desde dónde a dónde? 0 a 1. Por favor, copien. Me dicen cuando ya terminamos de... Y lo que pasa es que sí podría haberla tomado, pero como la tiene que integrar, no le beneficiaría tanto.
Bueno, entonces miremos, pues, ¿a qué es, a qué es igual el volumen? Cambió esto. ¿A qué es igual el volumen? El volumen es igual a pi, y acá dijimos que era x al cubo partido 3, x a la quinta partido 5, evaluado de dónde a dónde, será 1. Entonces aquí nos va a quedar pi, aquí sería 1 al cubo partido 3, menos 1 a la quinta partido 5, menos 0 al cubo partido 3, 0 al cubo a la quinta partido 5. Ya sabemos de que esto nos va a dar 0, ¿verdad? Ya sabemos de que esto nos da 0. Pero ¿cuánto nos da lo otro? 1 al cubo partido 3 menos 1 a la quinta partido 5. ¿Cuánto? 2 quinceavos de pi. Ahí estamos. ¿Dudas, dudas aquí? Pues estamos claros. Bueno, entonces, miremos otro más. Aquí tendríamos encuentre el volumen del sólido obtenido al girar la región del anterior ejemplo en la recta que es igual a 2. Bueno, entonces miremos acá, pues chicos. Es el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, pero aquí lo que va a suceder es de que va a estar hacia arriba la gráfica, porque vamos a ver que aquí tenemos nuestro eje, y cuando decimos y es igual a 2, entonces aquí vamos a tener el y es igual a 2. Miren, eso lo vamos a colocar acá. Y es igual a 2. Aquí tenemos la recta. Entonces lo que queremos ahora hacerlo es girar alrededor de esta situación. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros en este caso? Pues es observar dónde podríamos virar estos términos, porque al hacerlo girar, tendríamos que observar dos situaciones, porque de acá vamos a tener como una especie de algo así, miren, digamos así, como tipo de anillo, ¿verdad? Tipo anillo, solo que en el centro estaría eh, este valor. Disculpen la burdo de la figura. Entonces, como lo que, pero si nosotros observamos, aquí vamos a tener una situación importante, porque en el primer radio, de acá para acá, ¿cómo nos quedaría nuestra figura? ¿Cuál es el radio que tendríamos aquí? Porque ya no lo podemos tener como el anterior.
Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo? No, o sea, pues, ¿cuál sería nuestra altura en este caso? Recuérdense que es de acá para acá. Iremos aquí, pues. ¿Quién es el que está dentro y quién es el que está afuera? ¿Y afuera? No perdamos eso de vista. ¿Cuál sería eso entonces? ¿Cómo? No, es que tenemos que dejar el mismo término en Y, pero ¿cómo le hacemos para esta situación? ¿Saben qué? Vamos a hacer algo más para que lo entendamos mejor. Bien, pues hagamos la gráfica. No, no, si tenemos cero, ¿cómo habíamos dicho? Cero. Si tenemos uno, uno. ¿Y hasta dónde teníamos? Hasta de 0 a uno, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra recta. Ahora, en x al cuadrado, si tenemos cero, cero y uno, uno. Aquí tendríamos nuestra curva. Pero lo que ahora nosotros queremos es hacerlo girar en Y. Entonces, si nosotros llegamos aquí en este lado, también tendría que estar por acá el otro. Entonces lo giraríamos en este entorno, miren. Acá tendríamos el otro. No sé si me están captando. ¿Cómo le hacemos para que lo miremos mejor? Es que, es que en el anterior estaba en el eje X, cero. Pero ahora nos están diciendo que lo hagamos girar en torno al eje Y. Exacto. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría esta situación? Porque ahora, vuelvo a repetir, nos queda un círculo adentro y un círculo afuera que lo podemos observar en torno a la recta que nosotros tenemos aquí. Entonces, si nosotros tenemos acá nuestro eje X, ¿cómo llamamos a la primera y cómo llamamos a la segunda? ¿Cómo llamamos de acá para acá y de acá para acá? O sea, en todo lado. ¿Cómo lo llamaríamos? Más o menos, vamos a ver. Pensémoslo de otra manera. ¿Cuánto subimos? Bueno, entonces aquí sería 2 menos X. ¿Y el otro? De acá para abajo. Exactamente. Ahí estamos. Porque lo subimos 2 unidades. ¿Me entienden? ¿Estamos claros ahí? Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestra área? Si no entendieron, pregunten, muchachos, porque la idea es que ustedes entiendan. 2 menos X, porque al valor que nosotros estamos subiendo, se supóngase, esta porción, como acá tengo, mire, no me- Bueno, entonces, ¿cuál sería el área, muchachos?
pi por, ¿quién? 2 menos x al cuadrado menos pi por 2 menos x. Pero este 2 menos x está elevado al cuadrado también aquí. O sea que hay que elevarlo al cuadrado porque el radio va a estar elevado al cuadrado, ¿verdad? Aquí lo que encontramos fueron nuestros radios. Estos son nuestros radios. Bueno, aquí está un poco más cardíaca la situación porque tenemos que utilizar sustitución o tenemos que utilizar por partes, dependiendo cómo nos quede la situación. Porque si lo que nosotros queremos es hacer el área de esta figura, ¿cómo nos quedaría? ¿La integral de dónde a dónde? Va a ser bien, siempre de 0 a 1, porque tomamos los valores de 0 a 1. Pero ahora va a ser 2 menos x al cuadrado. Podemos sacar el pi de una vez acá. Menos 2 menos x elevado al cuadrado. De una vez saqué el pi aquí de todo. Miren, un factor común de x. ¿Y puedo cambiar de página? Va. Miren pues. Como aquí ya tenemos el pi. Acabó la tinta. Como aquí ya tenemos el pi, ahora tenemos que buscar cómo hacer para simplificar esta expresión. Aquí como estos están elevados al cuadrado, ¿cómo nos quedaría? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. O sea que aquí sería menos. Menos, ¿qué? 4x al cuadrado más x a la cuarta. Ahora miremos el otro. Menos el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más x al cuadrado de x. Todavía no hemos integrado, solo estamos simplificando. Entonces ya sabemos de que aquí lo que va a suceder es de que este -1 va a afectar a todos estos de los que tenemos acá. Bueno, simplifiquemos entonces. ¿Cómo nos quedaría simplificado? El 4 se va. Y el 4x no tiene con qué operarse. 4x. El x al cuadrado sí tiene con qué operarse. Menos 5x al cuadrado. Y el otro, x a la cuarta. Ahora integremos, pues. ¿Cuál sería la integral de este? 4 quintos de x. Ah, no, perdón. 4 es una constante. X al cuadrado. 4 partido 2 es 2. O sea, nos va a quedar 2x al cuadrado. Este, 5 tercios de x al cubo. Y este, x a la quinta partido 5. ¿Y de dónde lo vamos a evaluar? De 0 a 1. Entonces lo que vamos a hacer, en paréntesis acá, es sustituir. Aquí nos va a dar pi, 2 por 1 al cuadrado menos 5 tercios de 1 al cubo más 1/5 de partido 5 menos 2 por 0 al cuadrado menos 5 tercios por 0 al cubo más 0 a la quinta partido 5. Ya sabemos que todo esto, ¿cuánto nos da? 0. Bueno, entonces, ¿cuánto nos queda esta operación que tenemos aquí adentro? Sería 2 más 1/5, serían 6 quintos, 8 quintos, en total.
8 quintos. 8 quinceavos. Unidades cúbicas. Y ahí terminaríamos. Estamos jóvenes, no sé si hay dudas, pueden preguntar, si no, pues hacemos. A ver, vamos a ver aquí. A ver, dígame. ¿Esto? Ah, porque si usted lo mira frontal, o sea, usted lo va a ver. X al cuadrado, como está aquí adentro, sería sí. Entonces, pues vamos a ver esto, como se termina, aquí está la punta, pero usted lo va a ver como dos círculos. Usted ve lo que está, estamos haciendo partiendo por sección. Esto es lo que entonces encontramos con la profundidad. Y esto lo encontramos con la integral de la. Bueno, chicos, ¿cuál era el nombre que le mandamos al archivo de- del libro? ¿Cómo lo tienen ustedes ahí? Ajá. Cálculo, guión bajo. Guión normal. Ahí estamos. Bueno, entonces miren pues chicos. Ahorita tienen cómo divertirse ustedes un buen rato ahorita. 130. Agrandémoslo.